Sistema cardiovascular. Por Azucena Barrio Chávez, Samantha Torres Saucedo y Jorge Adrián Ruiz Romero. Establecimiento del campo cardiogénico. El sistema vascular aparece hacia la mitad de la tercera semana, cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus requerimientos nutritivos exclusivamente por difusión. Las células cardíacas progenitoras se encuentran en el epiblasto, ubicadas inmediatamente por fuera de la línea primitiva. Desde allí migran a través de esta. Las que migran en primer lugar corresponden a las células destinadas a formar los segmentos craneales del corazón, el tracto de salida. Después lo hacen en orden secuencial las células que forman las porciones más caudales, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el seno venoso respectivamente. Las células avanzan hacia el cráneo y se disponen rostralmente a la membrana bucofaríngea y a los pliegues neurales. Aquí se ubican en la hoja esplácnica de la lámina lateral del mesodermo. En este momento, en el estadio de desarrollo presomítico tardío, el endodermo faríngeo subyacente las induce a formar mioblastos cardíacos. Los islotes sanguíneos también aparecen en este mesodermo, donde darán origen a células y vasos sanguíneos por el proceso de vasculogénesis. Cuando el tiempo, los islotes se unen y constituyen un tubo con forma de herradura revestido de endotelio y rodeado de mioblastos. Esta región se conoce como el campo cardiogénico. La cavidad intraembrionaria situada por encima de esta región formará después la cavidad pericárdica. Además de la región cardiogénica, aparecen a ambos lados otros islotes sanguíneos que se disponen en paralelo y próximos a la línea media del escudo embrionario. Estos islotes forman un par de sanguíneos longitudinales que son las aortas dorsales. Formación y posición del tubo cardíaco. En un principio, la porción central del área cardiogénica está situada por delante de la membrana bucofaríngea y de la placa neural. Sin embargo, al producirse el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central crece tan rápidamente en dirección cefálica que se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Como consecuencia del crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico del embrión, la membrana bucofaríngea es traccionada hacia adelante, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica se sitúan primero en la región cervical y finalmente en el tórax. Simultáneamente con la flexión cefalocaudal, el embrión también se pliega lateralmente. Como resultado, los dos primordios cardíacos se fusionan en sus regiones caudales, salvo en los extremos más caudales. Al mismo tiempo, la porción semilunar del área en forma de herradura se expande para constituir las futuras regiones del tracto de salida y ventricular. De esta manera, el corazón se convierte en un tubo en continua expansión que consta de un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. Recibe el flujo venoso por su polo caudal y comienza a bombear la sangre por el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal desde el polo craneal. El tubo cardíaco en desarrollo sobresale gradualmente en la cavidad pericárdica. Sin embargo, en un principio, el tubo permanece unido al lado dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un pliegue de tejido mesodérmico, que es el mesocardio dorsal. Nunca se forma el mesocardio ventral. Durante el desarrollo ulterior desaparece el mesocardio dorsal y se crea un seno pericárdico transverso, que conecta ambos lados de la cavidad pericárdica. Ahora el corazón se halla suspendido en la cavidad por los vasos sanguíneos en sus polos craneal y caudal. Mientras se registran estos fenómenos, el miocardio se va engrosando y secreta una gruesa capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico que lo separa del endotelio. Además, las células mesoteliales de la región del seno venoso migran sobre el corazón para formar el epicardio. De este modo, el tubo cardíaco consta de tres capas: el endocardio, que forma el revestimiento endotelial interno del corazón; el miocardio, que constituye la pared muscular; y el epicardio o pericardio visceral, que cubre el exterior del tubo. Esta capa externa es responsable de la formación de las arterias coronarias, incluido su revestimiento endotelial y su músculo liso.
Formación de la asa cardíaca. El tubo cardíaco continúa alargándose y comienza a doblarse el día 23. La porción cefálica del tubo se pliega en dirección ventral y caudal hacia la derecha, mientras que la porción auricular lo hace en dirección dorsocranial y hacia la izquierda. Este plegamiento, que se puede deber a cambios de la morfología celular, forma el asa cardíaca y se completa a los 28 días. Mientras el asa cardíaca se está formando, se advierten expansiones locales en toda la longitud del tubo. La porción auricular, que en un principio es una estructura par situada fuera de la cavidad pericárdica, forma una aurícula común y se incorpora a la cavidad pericárdica. La unión auriculoventricular sigue siendo angosta y forma el canal auriculoventricular, el cual conecta la aurícula común con el ventrículo embrionario primitivo. El bulbo cardíaco es estrecho, excepto en su tercio proximal. Esta región formará la porción trabeculada del ventrículo derecho. La porción media, denominada cono arterial, formará los infundíbulos, tractos de salida de los ventrículos. La parte distal del bulbo, el tronco arterioso, originará las raíces y la porción proximal a la aorta y la arteria pulmonar. La unión entre el ventrículo y el bulbo cardíaco, que por su parte exterior está señalada por el surco ventricular, sigue siendo angosta y se denomina agujero interventricular primario. Así, el tubo cardíaco está organizado por regiones a lo largo de su eje cráneo-caudal. De la región tronococonal se pasa al ventrículo derecho. Hola, buenas tardes compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el desarrollo del seno venoso. El seno venoso se desarrolla a la mitad de la cuarta semana. El seno venoso recibe sangre de astas, los senos venosos derecho e izquierdo. Este, Recibe sangre por tres venas importantes que son la vena vitelina, la vena umbilical y la vena cardinal común. Primero, la comunicación entre el seno y la aurícula es amplia en primera instancia. Pero después la entrada del seno se traslada a la derecha por la derivación de sangre en la semana 4 a 5. Por eso vemos que pues la entrada se mueve hacia la derecha, pues. Por este movimiento vemos que la vena cardíaca común izquierda se oblitera. A la semana 10 solo queda la vena oblicua izquierda y el seno coronario. Estas estructuras en un futuro formarán lo que viene siendo la vena cava superior e inferior. Entonces tenemos que el asta derecha se vuelve la única comunicación del seno venoso original y aurícula. Este orificio semiarticular está flanqueado por las válvulas derecha e izquierda. Se fusionan formando la cresta septum spurium. Tenemos pues que cuando el asta del seno derecho se incorpora, existe una fusión de las siguientes estructuras con el tabique articular: la pared de la aurícula, válvula venosa izquierda y el septum spurium. La parte superior de la vena de la parte superior de la válvula venosa desaparece. La parte inferior se divide en dos: válvula de la vena cava inferior y válvula del seno coronario. Aquí tenemos pues como en la primera imagen se ve la comunicación y en la segunda imagen se ven ya las estructuras que ya les mencioné, cómo se van formando. Hablándoles un poco sobre la formación de los tabiques del corazón, los principales tabiques se forman del día 27 al día 37, y se forman por dos mecanismos principalmente, que sucede al mismo tiempo. El primer mecanismo consiste en dos masas de tejido que se acercan la una a la otra y se fusionan y dividen la luz en dos conductos, como aquí vemos en las imágenes. Miren cómo se va desarrollando. Este tejido que va creciendo se llaman almohadillas endocárdicas y se desarrollan en las regiones auriculoventricular y conotruncal. En esas ubicaciones se forman los tabiques auriculares y ventriculares, los conductos y las válvulas auriculoventriculares y los canales aórtico y pulmonar. En esas imágenes vemos cómo se van desarrollando los tabiques. Pues si ven el desarrollo, es como ya les mencioné, van creciendo las almohadillas hasta dividirle en compartimentos las cavidades del corazón. El segundo mecanismo que les mencioné no requiere almohadillas endocárdicas. En este consiste en que los lados de cada aurícula o ventrículo se expanden y forman una cresta ancha entre las dos partes de la expansión.
Estos no dividen en secciones la cavidad, sino que simplemente la ensanchan. Mira, por aquí vemos cómo se va ensanchando la cavidad. Formación de un tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana, en la luz de la aurícula crece una cresta del techo. Es la primera parte del septum primum, que os lo voy a mencionar más adelante. Las dos puntas se extienden hacia la almohadilla endocárdica del interior del conducto auriculoventricular. El orificio entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas es el ostium primum, primera abertura, que es muy importante en la circulación que tiene el feto, pues, en desarrollo, feto y embrión. Más adelante les voy a mencionar cómo funciona esto. Aquí vemos el ostium primum, que les acabo de mencionar. Al continuar el desarrollo, las secciones de la almohadilla endocárdica crecen a lo largo del septum primum y lo cierran. Antes de completar el cierre, la muerte celular causa perforaciones en la parte superior del septum primum, formando el ostium secundum, que es agujero segundo. Este permite el paso de sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Aquí vemos cómo la muerte celular va formando el ostium secundum. Al expandirse la luz de la aurícula derecha por integración del asta del seno, aparece un nuevo pliegue llamado septum secundum. Este no forma parte de un tabique completo. Su extremo anterior se extiende hacia abajo, hacia el tabique del conducto auriculoventricular. Aquí lo vemos, miren, es la segunda pared. Cuando la válvula venosa izquierda y el septum spurium se fusionan con el lado derecho del septum secundum, el margen cóncavo libre del septum secundum empieza a solapar el ostium secundum. Aquí vemos cómo se va destruyendo el tejido, el desarrollo de la válvula del agujero oval. Tenemos pues que esta abertura que deja el septum secundum se llama el agujero oval. Y cuando la parte superior del septum primum desaparece, la parte restante se convierte en la válvula del agujero oval, que como dije es muy importante para la circulación embrionaria. Corrección fetal. El paso entre las dos cavidades auriculares consiste en una hendidura oblicua alargada. Tenemos pues que la sangre de la aurícula derecha fluye a la izquierda, por aquí por el agujero oval. Esto cambia después del nacimiento. Al iniciar la circulación pulmonar aumenta la presión de la aurícula izquierda y pues ya se presenta la circulación normal. La válvula del agujero oval queda presionado contra el septum secundum y se oblitera y se oblitera el agujero oval, de modo que la aurícula izquierda y derecha quedan separados y pues ya se presenta la circulación normal del adulto. Diferenciación posterior de las aurículas. Mientras la aurícula derecha primitiva se agranda por la incorporación del asta del seno derecho, la aurícula izquierda también se expande. Al principio se desarrolla una única vena pulmonar en forma de evaginación en la pared posterior de la aurícula izquierda, justo a la izquierda del septum primum. Aquí vemos la evaginación que forman las venas pulmonares al lado del septum primum. Esta vena conecta con las venas de las yemas pulmonares en desarrollo. A medida que el desarrollo avanza, la vena pulmonar y sus ramas se incorporan a la aurícula izquierda y forman la pared lisa. Formación de un tabique en el conducto auriculoventricular. Al final de la cuarta semana se forman dos almohadillas endocárdicas auriculoventriculares en los márgenes anterior y posterior del conducto auriculoventricular. Solo da acceso al ventrículo izquierdo primitivo y está separado por el bulbo arterial por el borde bulbo-ventricular. Al final de la quinta semana, el extremo de este borde termina casi en el centro de la base de la almohadilla endocárdica superior. El conducto auriculoventricular se agranda hacia la derecha. La sangre que atraviesa el orificio auriculoventricular puede acceder a los ventrículos primitivos izquierdo y derecho. Además de las almohadillas endocárdicas, aparecen dos almohadillas auriculoventriculares laterales en los márgenes izquierdo y derecho, como vemos en las imágenes, cómo se va desarrollando las cuatro pares que dividen a la luz. Aquí vemos entonces cómo se van desarrollando las cuatro almohadillas para separar definitivamente las cavidades del corazón. Tenemos que, pues, mientras las almohadillas anterior y posterior se proyectan más hacia adentro de la luz, y se fusionan, el conducto queda dividido en orificio auriculoventricular derecho e izquierdo, como aquí vemos. Válvulas auriculoventriculares. Después de la fusión de las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares,
Cada orificio queda rodeado por tejido mesenquimatoso de proliferación local. Cuando el torrente sanguíneo agujera los tejidos externos del ventrículo, se forman válvulas que permanecen unidas a la pared ventricular por cordones musculares. Finalmente, el tejido muscular de los cordones degenera y es reemplazado por tejido conjuntivo denso conectado a los músculos papilares. Esto constituye la válvula bicúspide o mitral en el canal izquierdo. Las tres que se constituyen forman la válvula tricúspide en el derecho. Formación de los tabiques del tronco arterial y el cono arterial. Durante la quinta semana aparecen pares de crestas opuestos en el tronco llamados rebordes troncales o almohadillas. Estos se disponen en la pared superior derecha y en la inferior izquierda. El reborde troncal superior derecho crece distalmente y hacia la izquierda, y el reborde troncal inferior izquierdo lo hace distalmente hacia la derecha. En consecuencia forman una espiral del futuro tabique. Una vez completada la fusión, los rebordes formarán el tabique aórtico pulmonar, que divide en un canal aórtico y uno pulmonar. Aquí vemos entonces el espiral que les mencionaba, que va a dividir va a dividir en canales el flujo de sangre, llevando la sangre poco oxigenada al lado derecho. Cuando aparecen los rebordes troncales, se desarrollan estructuras parecidas a las almohadillas a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda del cono arterial. Las tumoraciones del cono crecen en dirección distal y hacia la otra hasta que se unen con el tabique del tronco. Cuando se fusionan las dos tumoraciones, forman el tabique que divide el cono en dos, en una porción anterolateral y una porción posteromedial. Formación de tabiques en los ventrículos. Al final de la cuarta semana, los dos ventrículos primitivos empiezan a expandirse gracias al crecimiento del miocardio y a la formación de trabécula. Las paredes medianas de los ventrículos en expansión se yuxtaponen y se fusionan para formar el tabique interventricular muscular. Aquí lo podemos ver, miren. El agujero interventricular situado encima de la porción muscular del tabique interventricular se contrae cuando se completa el tabique de cono. Aquí vemos que sube. Válvulas semilunares. Cuando cae y se completa la división del tronco, se hacen visibles los primordios de las válvulas semilunares, en forma de pequeñas protuberancias que asignan una al canal pulmonar y otra al aórtico. El sistema de conducción del corazón es el encargado de generar el impulso para que éste se contraiga y además de controlar el ritmo en el que lo hace. En un inicio, aproximadamente en la tercera semana, en el mesodermo lateral, en su capa esplácnica, se forman una serie de islotes sanguíneos que posteriormente van a dar lugar al tubo cardíaco derecho y izquierdo. En el tubo cardíaco izquierdo, en su porción caudal, se encuentra el marcapasos del corazón, y posteriormente, conforme al plegamiento del embrión, el tubo cardíaco va a fusionarse en uno solo, de manera que la función que anteriormente tenía el tubo cardíaco izquierdo, en donde se encontraba el marcapasos del corazón, la va a adoptar el seno venoso. Creo que es esto mal, ¿verdad? El nodo auricular y su haz de His tiene dos orígenes: las células de la pared izquierda del seno venoso y las células del canal auroventricular. El desarrollo vascular va a estar determinado por dos mecanismos: la vasculogénesis, que es a partir de islotes sanguíneos, y la angiogénesis, que es la generación a partir de vasos preexistentes. El sistema arterial está conformado por los arcos aórticos. Los arcos aórticos son formaciones vasculares incluidas en el mesénquima de los arcos faringeos, que conectan el saco aórtico pulmonar con las aortas dorsales. Teóricamente se forman 6 pares de arcos aórticos, aunque el quinto par no llega a desarrollarse en el hombre y en ningún momento están todos presentes. Al principio, los conductos arteriales principales están representados en un par de vasos, las aortas dorsales, que son estas. Las aortas dorsales, que se extienden a todo lo largo del embrión.
ven siendo estos de aquí. Tengo que explicarlo. Estas aortas dorsales se conectan con el saco aórtico pulmonar a través del primer par de arco aórtico. Es este de aquí, que se conecta. Una vez formados los arcos, primero se forman los segundos arcos, apareciendo paulatinamente a medida que el corazón y el saco aórtico pulmonar sufren el desplazamiento caudal. Aproximadamente en el día 27, el primer arco desaparece casi en su totalidad y la porción que persiste dará origen a la arteria maxilar. El segundo arco está en vías de desaparecer y la porción que persistirá dará origen a las arterias ioidea y estapedia. En el estadio 13, aproximadamente en el día 29, los dos primeros arcos aórticos han desaparecido. Estos de aquí. El tercero, cuarto y sexto arcos aórticos son grandes y aún íntegros en toda su extensión. Distalmente, las aortas dorsales se han fusionado formando un solo vaso. En la región de los arcos aórticos, las arterias dorsales son pares, pero se fusionan aquí. En el interior del saco aórtico pulmonar se ha desarrollado el septum aórtico pulmonar, dejando a los 6 arcos conectados con la porción izquierda del tronco arterioso y a los terceros y cuarto arcos con la posición derecha del tronco. Que ver si estoy aquí. Aproximadamente en el día 36, los arcos aórticos pierden su simetría. Las aortas dorsales entre la tercera y cuarto arco aórtico desaparecen. Los arcos terceros se estiran como consecuencia del descenso del corazón. Los cuatro arcos persisten uniéndose al saco aórtico pulmonar con las aortas dorsales. La porción distal del sexto arco derecho se oblitera y desaparece, a diferencia del sexto arco aórtico izquierdo que forma el conducto arterioso, el cual persiste hasta el nacimiento, y aproximadamente en el día 40, el saco aórtico ha sido estirado por ambos lados. Del lado derecho formará el tronco brachiocefálico y del lado izquierdo la parte proximal del callado aórtica, previo al origen de la arteria carótida común. En esta etapa desaparece la porción de la aorta dorsal derecha situada entre su unión con la aorta dorsal izquierda y el origen de la séptima arteria intersegmentaria derecha, que es esta de aquí. La aorta dorsal izquierda persiste formando la parte distal del callado aórtico. Los terceros arcos en su porción ventral van a formar las arterias carótidas comunes y en su porción dorsal formarán las arterias carótidas internas. En el cuarto arco aórtico derecho dará origen a la parte proximal de la arteria subclavia derecha, mientras que el cuarto arco izquierdo formará la porción media del callado de la aorta. Es este de aquí. Después del nacimiento, la porción distal del sexto arco izquierdo o conducto arterioso también se oblitera formando el ligamento arterioso. Las arterias onfolomesentéricas, o también llamadas vitelinas, al principio se distribuyen en pares y estas van a irrigar al saco vitelino. Posteriormente se fusionan y forman las arterias del mesenterio dorsal y del intestino. Las arterias coronarias van a derivar de dos fuentes, de los angioblastos formados en nuestros sitios y del mismo epicardio. La circulación fetal, antes del nacimiento, la sangre de la placenta, saturada con oxígeno en un 80%, vuelve al feto por la vena umbilical.
que es esta de aquí. Al aproximarse al hígado, el caudal principal de esta sangre fluye por el conducto venoso directamente hacia la vena cava inferior, sin pasar por el hígado, dado que este alguno cumple sus funciones. Una pequeña parte entra en las sinusoides hepáticas y se mezcla con la sangre de circulación portal. Un mecanismo del esfínter en el conducto venoso, cerca de la desembocadura de la vena umbilical, regula el flujo de sangre umbilical por los sinusoides hepáticos. Se considera que este esfínter se cierra cuando, a causa de las contracciones uterinas, el retorno venoso es excesivo, lo cual impide la sobrecarga brusca del corazón. Después de un corto trayecto en la vena cava inferior, donde la sangre placentaria se mezcla con la sangre desoxigenada, que retorna a las extremidades inferiores, que viene siendo por aquí, desemboca en la aurícula derecha. En esta es guiada hacia el agujero oval por la válvula de la vena cava inferior. Es este el agujero oval. Y la mayor parte de la sangre pasa directamente a la aurícula izquierda. Sin embargo, una pequeña porción no puede pasar porque se lo impide el borde inferior del septum secund, la crista divens, y permanece en la aurícula derecha, donde se mezcla con la sangre desoxigenada que vuelve la cabeza y los brazos por la vena cava superior. Desde la aurícula izquierda, donde se mezcla con un pequeño volumen de sangre desoxigenada que llega desde los pulmones por las 4 venas pulmonares. La corriente sanguínea desemboca en el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente. Como las arterias coronarias y carótidas son las primeras ramas de la aorta ascendente, el miocardio y el cerebro reciben sangre bien oxigenada. La sangre desoxigenada que proviene de la vena cava superior fluye por el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. La resistencia de los vasos pulmonares durante la vida intrauterina es alta, de manera que en gran parte esta sangre pasa directamente por el conducto arterioso hacia la aorta descendente. Donde se mezcla con la sangre de la aorta proximal. Desde aquí la sangre se dirige hacia la placenta por las 2 arterias umbilicales. La saturación de oxígeno en las arterias umbilicales es de aproximadamente 58%. En el trayecto desde la placenta hasta los órganos fetales, la alta concentración de oxígeno en la sangre de la vena umbilical disminuye gradualmente al mezclarse con la sangre desoxigenada. En teoría, esto podría ocurrir en los siguientes sitios: en el hígado, por la mezcla con un pequeño volumen de sangre que vuelve del sistema porta; en la desembocadura del conducto venoso en la vena cava inferior, que transporta sangre desoxigenada que retorna de las extremidades inferiores, la pelvis y los riñones; en la aurícula derecha, al mezclarse con la sangre que proviene de la cabeza y de los miembros superiores; en la aurícula izquierda, por la mezcla con sangre desoxigenada que regresa de los pulmones; y en la desembocadura del conducto arterioso de la aorta descendente. Al nacer se producen adaptaciones circulatorias importantes cuando se interrumpe la circulación de la sangre fetal a través de la placenta, y los pulmones del recién nacido se expanden y comienzan a funcionar. Como al mismo tiempo el conducto arterioso se cierra por la contracción muscular de su pared, el volumen de sangre que fluye por los vasos pulmonares aumenta con rapidez. Esto provoca, por su parte, un aumento de la presión en la aurícula izquierda. Simultáneamente, la presión en la aurícula derecha disminuye como resultado de la interrupción de la circulación placentaria.
El septum primum se adosa al septum secum y producen el cierre funcional del agujero oval. En resumen, los cambios en el sistema vascular después del nacimiento son la obliteración de las arterias umbilicales, acompañadas por la contracción de los músculos lisos de sus paredes. Es causada probablemente por estímulos mecánicos y térmicos y por un cambio de la presión de oxígeno. Desde el punto de vista funcional, las arterias se cierran unos minutos después del nacimiento. No obstante, la obliteración verdadera por proliferación fibrosa demora de 2 a 3 meses. Las porciones distal de las arterias umbilicales forman entonces los ligamentos umbilicales medios, en tanto que los segmentos proximales conservan su permeabilidad y forman las arterias vesicales superiores. La obliteración de la vena umbilical y del conducto venoso se producen poco después del cierre de las arterias umbilicales. En consecuencia, el recién nacido puede recibir sangre placentaria algún tiempo después del nacimiento. La vena umbilical, ya obliterada, forma el ligamento redondo del hígado, en el borde inferior del ligamento falciforme. El conducto venoso que va del ligamento redondo a la vena cava inferior también se oblitera y forma el ligamento venoso. La obliteración del conducto arterioso por contracción de su pared muscular tiene lugar casi inmediatamente después del nacimiento y es mediada por la bradyricina, sustancia que liberan los pulmones durante el periodo de insulfación inicial. Se considera que transcurren de 1 a 3 meses para la obliteración anatómica completa por proliferación de la túnica íntima. En el adulto, el conducto arterioso obliterado forma el ligamento arterioso. Y el cierre del agujero oval se produce por el aumento de la presión en la aurícula izquierda, combinado con el descenso de la presión en el lado derecho. Con la primera respiración profunda, el septum primum es presionado contra el septum secum. Sin embargo, en los primeros días de vida, este cierre es irreversible. El llanto del niño crea una desviación de derecha a izquierda que explica los periodos de cianosis en el neonato. La posición constante conduce gradualmente a la fusión de los dos tabiques en el primer año de vida, aproximadamente. Sin embargo, es probable que un 20% de los casos nunca ocurra la obliteración anatómica completa.